Es el 7 de febrero de 1979, en una playa tranquila en Bertioga, Brasil. El sol tropical golpea la arena blanca. Un hombre europeo, envejecido, de rostro tenso y bigote pulcro, camina hacia el océano Atlántico. Se hace llamar Wolfgang Gerhard, un hombre prestado, un fantasma entre los vivos. El agua está cálida, da unas pasadas, se aleja de la orilla, solo en la inmensidad azul. Y entonces ocurre una punzada en el pecho, un calambre en el cerebro. El agua, que momentos antes era un alivio, se convierte en una trampa mortal. El hombre lucha, pero sus miembros no responden. Se hunde. No hay gritos, no hay testigos convenientes, solo el sonido indiferente de las olas. El hombre que se ahogó ese día no era Wolfgang Gerhard. Su verdadero nombre era Joseph Mengele. Este final patético y anónimo, bajo un sol extranjero, fue el anticlímax de una de las cacerías humanas más largas y frustrantes del siglo XX. El mundo buscaba a un monstruo de proporciones míticas, al ángel de la muerte de Auschwitz. ¿Cómo es posible que el arquitecto de tanto horror terminara su vida así? No con un juicio en Jerusalén, no con una bala en una calle oscura, sino con un simple y vulgar ahorcamiento. ¿Fue esto justicia? ¿O fue la última burla del hombre que dedicó su vida a escapar de las consecuencias? Para entender la vida, primero debemos mirar fijamente al abismo del que escapó. Debemos regresar al epicentro del horror. Retrocedamos 35 años, mayo de 1944. El aire en el sur de Polonia es denso, no por la humedad, sino por el humo. Un humo graso y dulce que se adhiere a la ropa, al cabello, al alma. Esto es Auschwitz-Birkenau, la fábrica de la muerte. En la Judenrampe, la rampa de selección, los trenes llegan día y noche. Vagones de ganado repletos de seres humanos asustados y confundidos. Y allí, en medio del caos, el pánico y los ladridos de los perros, se encuentra él, Hauptsturmführer Joseph Mengele. Tiene 33 años, es impecablemente guapo, vestido con un uniforme de las SS perfectamente planchado, guantes blancos y botas que brillan como espejos. Silba un aria de ópera, quizás Wagner, mientras con un movimiento casual de su bastón o un simple gesto de su pulgar encantado, decide el destino de miles, derecha, izquierda, trabajo o gas, vida temporal o muerte inmediata. Lo hace con una calma aterradora, con la eficiencia de un académico, con la elegancia de un dandy. Este no es un berricero tosco, es un esteta de la destrucción. Los supervivientes lo recordarían así: el hermoso diablo, el hombre que sonreía mientras enviaba a sus madres a las cámaras de gas. Lo llamaron Der Weiße Engel, el ángel blanco, pero más tarde la historia le daría el nombre que perduraría. El ángel de la muerte era el médico del campo, pero su juramento hipocrático se había invertido, se había podrido. No estaba allí para sanar. Estaba allí para seleccionar, para experimentar, para destruir. Y lo hacía con un celo que iba más allá del deber. ¿Cómo se forja un alma así? ¿Nace el mal o se construye ladrillo a ladrillo con ambición, ideología y oportunidad?
conocido en 1930, habrías visto a un joven ambicioso destinado al éxito. No había señales evidentes de la monstruosidad que vendría. ¿O sí? Estaban ocultas en el pliegue de su sonrisa, en la frialdad de sus ojos azules. La sociedad nos dice que busquemos al monstruo en el marginado, en el fracasado. Pero el mal más peligroso a menudo lleva traje. Tiene un título universitario y proviene de una buena familia. El suelo fértil para su corrupción no fue solo el oscuro, sino las salas sagradas de la academia. Mengele no era un matón ignorante, era un intelectual. Estudió medicina en Múnich y Viena, pero su verdadera pasión la encontró en la antropología y la genética. Eran los años 30 y Alemania estaba obsesionada con la raza-higiene, la higiene racial, la eugenesia. Era la pseudociencia de moda. Se hablaba de mejorar la raza humana, de eliminar a los no aptos, de crear un superhombre. Y Mengele bebió de este veneno como si fuera agua bendita. Vio en esta ideología no solo una verdad científica, que no lo era, sino una oportunidad. Su ambición era feroz. Quería ser más que un simple médico rural. Quería ser una figura histórica, un arquitecto del futuro racial de Alemania. Se unió al partido nazi en 1937 y a las SS en 1938. No fue reclutado a la fuerza. Entró voluntariamente con entusiasmo. Vio en el Tercer Reich el vehículo perfecto para sus ambiciones. El nazismo no le lavó el cerebro. Le dio permiso para pensar lo que ya estaba empezando a creer. Le dio una estructura, un propósito y, lo más importante, le prometió poder. El poder de jugar a ser Dios. Su ascenso intelectual culminó bajo la tutela de un hombre, el Dr. Ottmar von Verschuer. Un nombre que la historia casi olvida, pero que es crucial. Verschuer era el director del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial en Frankfurt. Era la estrella de la genética nazi, y Mengele se convirtió en su protegido, su estudiante estrella. Verschuer estaba obsesionado con una cosa por encima de todo: los gemelos. Veía en los gemelos idénticos el experimento natural perfecto, la clave para desentrañar el misterio de la herencia frente al entorno. ¿Cuánto de lo que somos está en nuestra sangre, en nuestros genes? Para un régimen obsesionado con la sangre aria pura, esta era la pregunta del millón. Mengele absorbió esta obsesión. Su tesis doctoral fue sobre las diferencias raciales en la estructura de la mandíbula. Ya estaba clasificando, midiendo, separando a la humanidad en categorías de valiosos e inútiles. Cuando estalló la guerra, esta ambición académica se fusionó con la oportunidad militar. Se unió a la división de élite Waffen-SS, a Viking, y fue enviado al frente oriental. Dio combate, fue herido. Ganó la Cruz de Hierro por su valentía, pero su destino no era morir en una trinchera rusa.
era sadismo disfrazado de investigación. El clímax de su método era la muerte. Cuando un gemelo moría, ya sea por enfermedad inducida o por inyección directa de fenol en el corazón para acelerar las cosas, Mengele se aseguraba de que el otro gemelo fuera asesinado al mismo tiempo. ¿Por qué? Para poder realizar autopsias comparativas, los órganos eran extraídos, preservados y enviados a Berlín, a su mentor von Berchwel, etiquetados como material de guerra urgente. Los supervivientes de los gemelos, como Eva Moses Korn, describieron una sed insaciable en sus ojos, una prisa por obtener resultados antes de que la guerra terminara. Era un hombre que corría contra el reloj, no para salvar vidas, sino para completar su macabra obra maestra antes de que su laboratorio fuera desmantelado. Pero los gemelos no eran su única fijación. Su mirada se posaba sobre cualquier cosa que se desviara de la norma. Estaba fascinado por los enanos. La familia Ovitz, una familia de artistas de circo judíos de Rumania, 7 de ellos enanos. Fue capturada y llevada a Auschwitz. Cuando Mengele los vio, estaba eufórico. Eran su tesoro personal. Los protegió de las cámaras de gas, pero los sometió a meses de humillación y tortura científica. Les extrajo médula ósea. Les arrancó dientes sanos para estudiar su estructura. Los obligó a desnudarse repetidamente frente a él y a otros médicos de las SS mientras él daba conferencias sobre su degeneración. Los Ovitz sobrevivieron milagrosamente porque Mengele quería conservarlos para un museo racial después de la guerra. Su supervivencia fue un capricho del monstruo. Luego estaba su investigación sobre Loma, Cancrum oris, una horrible enfermedad gangrenosa que afecta el rostro común en niños desnutridos en el campo. En lugar de tratarla, Mengele la estudiaba. Hacía que mataran a los niños en las etapas avanzadas de la enfermedad para poder diseccionar sus cabezas. Sus asistentes tenían la tarea de fotografiar, dibujar y preservar los especímenes. Todo se hacía con una fría objetividad burocrática. No había rastro de compasión, solo una curiosidad clínica y depravada. No nos equivoquemos, esto no fue ciencia. Esto fue la industrialización del sadismo. Mengele no era un científico reacio que cumplía órdenes, era un innovador del horror. Supervisó los intentos de esterilización masiva, usando rayos X en dosis masivas que quemaban y mutilaban a hombres y mujeres, o inyectando productos químicos cáusticos en los ovarios de las mujeres. Estaba obsesionado con el color. Además de sus experimentos con los ojos, se dice que intentó crear siameses artificialmente, cosiendo a gemelos por la espalda en un intento grotesco de manipulación biológica. Los informes de los supervivientes son un catálogo de depravación que la mente apenas puede procesar. Y durante todo este tiempo mantuvo su fachada. Escribía cartas a su esposa Irene quejándose del duro trabajo, como si
uniforme gris estándar de la Wehrmacht, el ejército regular alemán. Se unió a una unidad de hospital de campaña en retirada, moviéndose hacia el oeste, lejos de los soviéticos vengadores y hacia las líneas estadounidenses que avanzaban. En junio de 1945, semanas después de la rendición de Alemania, esta unidad fue capturada por los estadounidenses. Mengele fue internado en un campo de prisioneros de guerra cerca de Múnich. Estaba en la lista de los más buscados de las SS. Su nombre ya estaba asociado con Auschwitz. Pero ocurrió un error burocrático que cambiaría la historia. Los aliados estaban abrumados. Millones de prisioneros, millones de personas desplazadas. Mengele dio un nombre falso: Fritz Hollmann o Fritz Fiedler. Los relatos varían. Y crucialmente no tenía el tatuaje del grupo sanguíneo de las SS bajo el brazo, que era una señal de identificación inmediata. Algunos informes sugieren que se lo había extirpado quirúrgicamente. Otros que él, como oficial de alto rango, nunca se lo había hecho. Sea como fuere, pasó desapercibido. Fue un fracaso colosal de la inteligencia aliada. En el caos del final de la guerra, el ángel de la muerte era solo otro prisionero de guerra. Y en agosto de 1945 fue liberado. Simplemente le abrieron la puerta y salió. Libre, pero ahora un fugitivo. Mengele sabía que su nombre real era veneno. Se dirigió a Baviera, cerca de su hogar en Würzburg, y encontró trabajo como peón de granja bajo el alias de Fritz Hollmann. Durante los siguientes 3 años, de 1945 a 1948,
Utilizando las ruedas, Josef fue guiado a través de los Alpes hasta Italia. En Génova, una ciudad portuaria que servía como la puerta de salida de Europa, obtuvo un pasaporte falso. No de un falsificador en un callejón oscuro, sino un documento de viaje oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja, emitido bajo el nombre de Helmut Gregor, un mecánico católico de Tirol del Sur. La Cruz Roja, en su esfuerzo por ayudar a los refugiados apátridas, emitió miles de estos documentos sin una verificación adecuada. Para Mengele fue su boleto dorado. En 1949 abordó un barco con destino a Sudamérica. Mientras zarpaba, dejando atrás una Europa en ruinas y con los fantasmas de millones, no miró hacia atrás. El destino era Buenos Aires, Argentina. Bajo la dictadura de Juan Domingo Perón, Argentina se había convertido en un refugio seguro para los criminales de guerra nazis. Perón admiraba el fascismo y veía a estos exoficiales e ingenieros como activos valiosos para su país. Mengele, ahora Helmut Gregor, llegó y se encontró con una comunidad de expatriados alemanes que lo recibieron con los brazos abiertos. Lejos de esconderse en las sombras, la década de 1950 fue una época de asombrosa audacia para él. Al principio vivió modestamente, pero pronto el dinero de la familia Mengele comenzó a fluir abundantemente desde Alemania Occidental. Compró negocios, invirtió e increíblemente después de unos años se sintió tan seguro que abandonó su alias y comenzó a vivir bajo su propio nombre, Josef Mengele. Su nombre estaba en el directorio telefónico de Buenos Aires. Incluso solicitó y obtuvo sus documentos de identidad argentinos y alemanes de la Embajada de Alemania Occidental con su nombre real. En 1956 viajó a Suiza para encontrarse con su hijo Rolf y su esposa Marta, la viuda de su hermano, se unió a él en Argentina y se casaron bajo el nombre de Mengele. Era un hombre de negocios próspero, un miembro respetado de la comunidad alemana. El ángel de la muerte ahora vendía maquinaria agrícola, pero la arrogancia tiene un precio. La seguridad que sentía en Argentina lo llevó a cometer errores. El más grave fue volver a ejercer la medicina ilegalmente. Dirigía una clínica clandestina de abortos para la élite de Buenos Aires. En 1958, una joven paciente murió en su mesa de operaciones. Las autoridades argentinas lo investigaron. Aunque el caso fue finalmente sobreseído, probablemente gracias a sobornos y conexiones, su nombre había aparecido en los titulares. Al mismo tiempo, en Alemania Occidental, el cazador de nazis y fiscal Fritz Bauer comenzaba a construir un caso sólido contra él. Bauer, un judío alemán que había regresado para reconstruir su país, estaba decidido a llevar a los criminales de Auschwitz ante la justicia. En 1959 emitió una orden de arresto internacional para Josef Mengele. La noticia llegó a Buenos Aires. La red de protección de Perón ya no existía. Había sido depuesto en 1955. De repente, Argentina no era tan segura. Mengele olió el peligro. Empacó sus maletas y huyó al país vecino, Paraguay. Un estado sin tratado de extradición gobernado por otro dictador amigo de los nazis, Alfredo Stroessner. Acababa de escapar del cerco una vez más.
realizaron múltiples operaciones para capturarlo o matarlo en Paraguay, pero fallaron. Mengele era escurridizo. Estaba bien protegido por simpatizantes nazis locales y, según se informa, por el propio gobierno paraguayo. Pero la presión era demasiada. En 1962, con la ayuda de otro famoso simpatizante nazi, Wolfgang Gerhard, un austriaco que le daría su identidad, Mengele se trasladó de nuevo, esta vez a Brasil. Este fue su último movimiento. Se instaló en los alrededores de São Paulo, el corazón industrial de Brasil, una vasta metrópoli donde era fácil desaparecer. Aquí abandonaría para siempre el nombre de Joseph Mengele y se convertiría en un fantasma. Su vida en Brasil fue una larga y lenta decadencia. Pasó los últimos 17 años de su vida no como un industrial rico, sino como un recluso asustado, dependiendo de la caridad y la protección de unos pocos aliados. Sus principales protectores fueron un matrimonio húngaro, los Stabel. Vivió con ellos, primero en una granja, luego en un pequeño búnker de una casa en un suburbio de São Paulo. Era un invitado permanente, irritable, exigente y consumido por la paranoia. Su familia en Alemania seguía enviándole dinero, canalizado a través de los Stammel, pero su espíritu estaba roto. Se quejaba constantemente de su salud, temía a los extraños, veía agentes del Mossad en cada sombra. Era un Führer patético en un reino de un solo hombre. El ángel de la muerte ahora era un anciano menor que pasaba sus días cuidando geranios y escribiendo diarios llenos de autocompasión y filosofía nazi sin remordimientos. En 1977, su hijo Rolf de Alemania lo visitó en secreto. Fue un encuentro tenso. Rolf se enfrentó a su padre sobre Auschwitz. La respuesta de Mengele fue escalofriante. No mostró arrepentimiento. Afirmó que solo estaba cumpliendo con su deber, que estaba separando a los aptos de los no aptos, que los experimentos eran necesarios. Vio a un hombre completamente desconectado de la realidad moral, un narcisista hasta el final. Mientras tanto, la cacería continuaba, pero se había enfriado. El Mossad, después de varios intentos fallidos y cambios en las prioridades políticas tras la guerra de los 6 días, había abandonado en gran medida la persecución activa. El cazador de nazis más famoso, Simon Wiesenthal, seguía insistiendo, pero a menudo seguía pistas falsas, afirmando que Mengele estaba en Paraguay, en Egipto, en la selva. La verdad es que Mengele estaba escondido a plena vista en la nación más grande de Sudamérica, viviendo una vida de aburrimiento suburbano. El hombre que una vez tuvo el poder de la vida y la muerte sobre cientos de miles, ahora ni siquiera podía ir al dentista sin temor a ser reconocido. Su salud se estaba deteriorando, sufría de hipertensión y su ira y paranoia exacerbada
veredicto de Mengele seguía vivo, acechando en Paraguay, escondido en la selva. El hombre estaba muerto, pero el símbolo perduraba. El cierre de este capítulo no llegaría hasta 1985. La presión internacional sobre el paradero de Mengele, combinada con nuevas pistas descubiertas por la policía alemana en los archivos familiares de Mengele, finalmente llevó a las autoridades al suburbio de São Paulo y a la familia Stammel. Los Stammel, temiendo ser procesados, finalmente confesaron. Contaron la historia de su invitado permanente, Peter, y llevaron a la policía a una pequeña tumba sin pretensiones en el cementerio de Embu das Artes. La lápida decía Wolfgang Gerhard. El 6 de junio de 1985, la tumba fue abierta ante una multitud de periodistas y cámaras de televisión. El mundo observó cómo se exhumaba un esqueleto. Un equipo internacional de los mejores científicos forenses del mundo fue reunido en São Paulo. Estaban los estadounidenses, los alemanes, los israelíes. Midieron los huesos, analizaron los dientes, superpusieron el cráneo con fotografías conocidas de Mengele. Los signos eran consistentes. La altura, la edad, un distintivo espacio entre los dientes frontales, una lesión de cadera consistente con un accidente de motocicleta que tuvo. El veredicto del equipo forense fue unánime. Los restos en la tumba de Wolfgang Gerhard eran, dentro de una probabilidad razonable, los de Josef Mengele. Pero probabilidad razonable no era suficiente para los supervivientes. No era suficiente para un mundo que había sido engañado durante tanto tiempo. El escepticismo persistió. ¿Y si era otro engaño elaborado? La prueba final, el clavo en el ataúd de su identidad, no llegaría hasta 1942. El advenimiento de la tecnología del ADN. Los científicos pudieron tomar una muestra de sangre de su hijo, Rolf, y una muestra de médula del fémur exhumado. La comparación fue realizada por el doctor Alec Jeffreys, el inventor de la huella genética. El resultado fue inequívoco. El ADN coincidía. El hombre en la tumba de Embu era, sin lugar a dudas, Josef Mengele. El misterio de su paradero finalmente se resolvió, pero la solución no trajo paz. Trajo una profunda e incómoda sensación de vacío. Josef Mengele nunca se enfrentó a la justicia. Nunca se sentó en un banquillo como Eichmann. Nunca tuvo que escuchar los testimonios de aquellos a quienes torturó. Nunca tuvo que rendir cuentas. Murió libre bajo un nombre falso en un país extranjero décadas después de sus crímenes. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué hacemos con una historia que no tiene un acto final de retribución? Nos deja con preguntas inquietantes. ¿Es el mal tan banal que puede simplemente envejecer y ahogarse en un día de playa? ¿O es el mal tan profundo y astuto que puede manipular sistemas, familias y naciones para protegerse, incluso cuando es viejo y débil? La historia de Mengele no es solo la historia de un hombre, es la historia de una red de complicidad. La familia que lo financió, los médicos que adoptaron sus investigaciones, los gobiernos que le dieron refugio, la mayoría que permitió que la casa se enfriara. Su legado no es científico. Sus investigaciones, por las que sacrificó a miles, no aportaron nada de valor a la humanidad. Sus notas eran un galimatías de prejuicios raciales y metodología
la prueba de que el mal extraordinario puede ser perpetrado por hombres que parecen ordinarios y que esos hombres pueden escapar del juicio, pero no pueden escapar de sí mismos. Se convirtió en su propia prisión, un hombre atormentado por el miedo, cazado no solo por el Mossad, sino por los fantasmas de Auschwitz, fantasmas que finalmente lo alcanzaron, no en un tribunal, sino en la soledad del océano Atlántico. El nombre Mengele sigue resonando hoy, no como un industrial de maquinaria agrícola, sino como una advertencia sobre el peligro de la ideología cuando se combina con el poder, sobre la delgada línea que separa la ambición de la atrocidad, y sobre la facilidad con que la ciencia puede ser secuestrada para servir al odio. Cuando miras las imágenes de Auschwitz, cuando ves al hombre impecable en la rampa, no estás viendo a un demonio mítico, estás viendo una elección, la elección de dejar de ser humano, la elección de infligir dolor en la búsqueda de una fantasía. Y cuando miras esa tumba anónima en Brasil, estás viendo el final de esa elección, no una explosión de justicia, sino un susurro de fracaso patético. El ángel de la muerte no fue derribado, simplemente se disolvió. Y en esa disolución nos dejó la tarea más difícil: seguir buscando justicia en un mundo que a menudo la